Jesucristo el Señor. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad, póngase cómodo, hermano. Los de allí, los del Face también, pónganse cómodos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con este mensaje a las 7 iglesias. Hemos visto mensaje a Éfeso, la iglesia que dejó el primer amor. Una cosa es perder, otra cosa es dejar tirado. ¿Amén o no? Bueno, enseguida la iglesia mártir de Esmirna, la iglesia perseguida. Luego vino ¿cuál? La iglesia de Pérgamo. Amén. Entonces la iglesia que se mundanalizó, la iglesia que entró casamiento, se casó con el mundo, adoptó el sistema del mundo, y luego entonces viene otra iglesia que es la que estamos viendo ahora. Vamos a ver ahora. ¿Amén o no? Ahora Apocalipsis, en el capítulo 2. Espere que no está. No, ya vimos Pérgamo y Tiatira, ¿cierto que sí? Ya vimos Tiatira. ¿Sí? Bueno. No le profundizamos mucho a Tiatira porque pues esta habla de la idolatría y todo esto. Y bueno, listo. Número 5. Veamos cuántas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Vamos con la quinta. Mensaje a Sardis, capítulo 3. ¿Amén o no? No he hecho reseñas históricas, geográficas, arqueológicas, ni nada de esas cosas, porque estamos haciéndolo de una manera devocional. Pero aquí en este punto vamos a tener que hablar un poquitico de la historia de esta iglesia. Amén. Aquí tengo algunas notitas que se las voy a compartir. Dice así. Aproximadamente unos 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Escúchelo bien. Es importante esta reseña para que hagamos la aplicación. Bueno, además, la estratégica posición que ocupaba le había convertido en una activa ciudad comercial, a lo que hay que añadir las enormes cantidades de oro que se extraían del cercano río Páctolos, e inclusive algunos aducen que allí fue donde se acuñaron las primeras monedas de oro. Amén. Tenía muchas riquezas, hermano. Y dice, su riqueza era proverbial, y desde tiempos de Creso, su más famoso gobernante, se había acuñado una frase: tan rico como Creso. Sin embargo, en el momento de escribirse Apocalipsis, de aquella gloria del pasado solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de ella. El contraste entre lo que había sido y lo que era no podía ser mayor. Pareciera que la facilidad con que Sardis podía enriquecerse era la razón de su debilidad. Para la época, eso ocurrió, digamos, esplendor de Sardis, como una de las ciudades más grandes, más prominentes, fue unos 600 años antes de Cristo. Para la época de que se escribe el Apocalipsis, más o menos en el año 90, 95, algunos dicen que el 90, bueno, dejémoslo así, el 90 para redondear, ya Sardis no quedaba sino la sombra, ya no, de su esplendor no había nada. Y ellos, la decadencia que tenían ellos económica, social, dependía de, o era originada por la falta de entusiasmo, porque se habían confiado, porque no habían explotado todo el potencial que tenían. Amén. Otro detalle interesante es que la ciudad está edificada sobre una colina tan pendiente que sus defensas parecían inexpugnables. Dice que tenía más o menos unos 450
metros de acantilado. Era un filo, lo que nosotros llamamos como un filo, como la cresta de una montaña. Y allá en la parte más elevada, la parte, perdón, más baja, había un muro con una fortaleza impresionante para entrar, puertas y todo, de tal manera que no era posible asaltarla. No era posible asaltarla. Era imposible para que alguien pudiera atacarla y entrar en la ciudad. ¿Amén? Bueno, digamos que en cuanto al culto, a ver, le añado aquí algunas notas más. Dicen que una vez esta ciudad, Ciro el persa, él era como la fruta madura que quería coger. Y entonces él bregaba por todos los medios de conquistar esa ciudad, pero era prácticamente imposible por la posición que tenía. Estaba edificada en la roca, en alto, con precipicios, ¿comprende? Y no era fácil. Pero un día a un soldado se le cayó un casco, de un soldado de los que estaban allí, de los de Sardes, y ellos estaban observándolo. Por eso usted no debe descuidarse, porque el diablo siempre está observando a ver cómo es que usted le abre puerta. Y entonces el soldado bajó por un pasadizo secreto. Tenían un pasadizo secreto para salir de ahí, sin necesidad de abrir las puertas grandes. Y entonces lo siguieron, y ese soldado, sin querer queriendo, les enseñó cómo se podía meter en la ciudad. Y en una noche entró Ciro con su ejército por ese mismo sendero secreto y abrió las puertas de la ciudad, y todos estaban dormidos, no había quien vigilar. Nadie, no había vigilante, todo el mundo durmiendo. Por eso es que hace énfasis esta carta en que hay que velar. A eso se refiere. Por eso el Señor se presenta así, de esa forma. ¿Amén o no? Bueno, entonces, qué interesante, hermano, que todo esto en cuanto a la religión que se practicaba allí. En Sardis se le daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la casa con Z. ¿Amén? De su templo quedaban algunas ruinas que permiten hacernos algunas ideas de sus colosales dimensiones. Es impresionante. También había una importante comunidad judía, pero esta comunidad judía era diferente a las que habían en Esmirna y en Filadelfia, que atacaban a la iglesia. ¿Hago entender? Entonces, entrémosle pues para ver. Capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Escuche bien. Lo primero que hace el Señor es identificarse como que Él tiene la plenitud del poder, la plenitud del Espíritu. Lo que Él nos manda a nosotros es lleno del Espíritu. Él lo ministra aquí a esta iglesia que está como muerta, porque mira, a ver si me le pueden colocar un poquitico más de volumen a esto. Gracias. Bueno, entonces, esta iglesia, hermanos, tenía algunas connotaciones bien especiales. Amén. Entonces, hermano, aquí dice la Biblia que el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Vamos a revisar un momentito cuáles son los 7 espíritus de Dios o cómo se manifiestan. Amén. Desde ahí yo voy a ir al capítulo 11 del profeta Isaías, que nos da una reseña de lo que de pronto usted no alcanza a captar y de pronto yo no lo alcanzo por el tiempo a explicarlo, y así acortamos. Bueno, dice, hablando de la venida del Señor, del nacimiento del Señor Jesucristo, dice en Isaías: saldrá del tronco de Isaí un vástago, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Escuche cómo es el Espíritu de Dios, qué manifestaciones hace. Dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, dos cosas diferentes. Dice: espíritu de consejo
y de poder. Y dice espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Esas son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Viene el Espíritu Santo de Dios y Él produce esa sabiduría, esa inteligencia, ese temor de Dios, produce todas estas manifestaciones en el corazón. No estoy hablando de dones. Amén. Estoy hablando de la manifestación del Espíritu en Cristo, la plenitud del Espíritu. Que eso en diferentes proporciones tiene que estar en nosotros porque tenemos que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando crezcamos a esa plenitud, entonces todas estas virtudes se van a manifestar. Usted no tiene necesidad de ir a buscar por allá quién le adivine la suerte, ni a pararle bolas a críticos, ni a pararle bolas a nadie, sino que en la inteligencia y la sabiduría de Dios le van a dar respuesta a todas las necesidades. Vamos a ver, porque aquí tenemos, ¿por qué les leo esto? Porque aquí lo tenemos que aplicar. Bueno, sigue así. Yo conozco, y tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Él tiene el espíritu y tiene los 7 ministros, los 7 pastores, predicadores, como quiera llamar, en su mano. En la misma lugar, en la misma mano donde tienen los predicadores, tienen el poder para que ellos se llenen. ¿Amén? ¿Amén o no? Y luego dice, yo conozco tus obras. Mire que a esta no le exalta nada. Recuerda que hemos estado viendo cómo el Señor exalta primero las virtudes antes de hacer la reprensión, ¿no? Pero a esta le entra de una vez a la reprensión. O sea que aquí esta iglesia, llamémosle pues la iglesia completa, aunque no debe llamarse la iglesia completa, dice, este siervo pues y parte de la iglesia, no, Dios no le resalta nada, Dios no exalta nada en ellos. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Amén. Entonces aquí es muy interesante entender esto. Tiene el nombre de que vive y está muerto. Podemos decir que la muerte espiritual viene porque aunque tengamos la virtud, la facultad, el poder y los mecanismos, los medios que Dios nos ha dado para conocer del Espíritu, para tener sabiduría, inteligencia, para poder tener el consejo de Dios, para poder tener el poder y todo, no se busca. Y entonces la iglesia, sin el poder del Espíritu, está muerta. El mismo Santiago lo expresa. Dice, ¿no sabes que la fe, la iglesia, usted por qué es iglesia y por qué yo soy iglesia? Porque por la fe estamos aquí. Pero el Santiago dice, no sabes, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, así como el cuerpo, y podemos aplicarlo al cuerpo de Cristo que es la iglesia, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así mismo la fe si no tiene obras está muerta. Quiere decir que la iglesia se muere porque no hace nada. Por pasiva. Un creyente pasivo, la muerte espiritual le ronda. La muerte espiritual. La vida del espíritu no se manifiesta en él. Anda equivocado. Anda pensando en cosas diferentes a las cosas espirituales. No tiene espíritu de sabiduría. No tiene inteligencia espiritual para poder discernir. No tiene nada de esas cosas. Bueno, y dice, escúchelo bien. A ver qué le aporto yo aquí de esto. Puede ser que una iglesia tenga muchos miembros. Era una iglesia de una ciudad muy grande, la más grande de esa época. Tenía que tener una comunidad religiosa muy grande, pero estaban muertos. A veces la cantidad de gente no es lo que hace que una iglesia sea avivada. La gritería de la gente no es lo que hace que una iglesia sea avivada. Lo que hace que una iglesia sea avivada es la presencia del Espíritu que está motivando al hombre para llevarlo a Dios, para inclinarlo a Dios, para hacer que busque de Dios. Amén. Dice,
Tiene el nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Miremoslo aquí. ¿Por qué le aconseja que sea vigilante? ¿Por qué se murió? Sé vigilante. Por eso le da la reseña que esta iglesia, esta ciudad de Sardis, donde estaba ubicada, y que era prácticamente inexpugnable. A veces el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, igual, ¿no? Como Sardis, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Ve? Y somos la luz, y la luz en las tinieblas resplandece, y todo eso que dice la Biblia no funciona siempre y cuando nosotros no tengamos esas actitudes, esas virtudes de ser luz. Y ahora esa ciudad se entró, la conquistaron y la saquearon. Ciro la saqueó, dice que sacó cantidad de riquezas de esa ciudad, Ciro el persa. Y entonces pregunta uno, ¿qué pasa con las riquezas de la iglesia? No estoy hablando de riquezas espirituales y también materiales si se quiere. ¿Qué pasa con las riquezas de la iglesia? ¿Qué pasa con los dones? ¿Ah? Mire, cuando nosotros miramos la Biblia, los dones espirituales son las riquezas con que el Señor adorna la iglesia. ¿Sabía eso o no? Eso es lo que dice la Biblia. La había plantado de vides escogidas, haciendo referencia a Israel, ¿es cierto? Todas estas cosas. Y cómo el enemigo se mete en la iglesia y cómo le roba todo lo que tiene. Ya los dones no se manifiestan, la sanidad no se manifiesta, la profecía no se manifiesta, el don de lengua no se manifiesta, los dones de sanidades, los dones de milagros no se manifiestan, hermanos, no se manifiesta la sabiduría, no se manifiesta el don de revelación, el don de conocimiento, pues, palabra de conocimiento. No se revelan nada de esos dones, el don de fe ni nada de eso. ¿Por qué? Porque creemos que somos tan inexpugnables que el diablo no nos puede tocar. Y eso lo dice la Biblia. Amén. Pero tenemos que tener una actitud vigilante. El hecho de que tengamos una fortaleza y que estemos bien ubicados y que tengamos la posición en Cristo de vencedores y todo eso, no hace que menospreciemos al enemigo. Ese es el gran error de la iglesia, de menospreciar al enemigo. Cuando usted mira la Biblia, en los libros del Antiguo Testamento, usted se va a encontrar un Josué, hermano, que entra a conquistar la tierra de Canaán y lo primero que encuentra es a Jericó, una ciudad amurallada. Y Dios dice, tranquilo, ustedes hagan lo que tienen que hacer, den la vuelta allí y lleven todo como lo ordenó Dios. Hicieron las cosas como lo hizo Dios, como lo ordenó Dios. Y luego le dijo, toque la trompeta y griten, y los muros se cayeron. Y ellos conquistaron todo. Todo lo que había en Jericó lo conquistaron. Para Dios, para el tesoro de Dios. ¿Cierto que sí? Pero luego la siguiente ciudad era pequeñita. Y ellos se confiaron. Ya fueron desobradores. No, gloria a Dios, ya eché fuera ese demonio. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ya oré por el enfermo, ya se sanó. Ya se siente en el cielo, no estamos equivocados. Tenemos que velar. El enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual hay que resistir firme en la fe. En Sardis, ellos les pasó, y yo siempre lo he dicho, siempre les he enseñado esto, que el lugar, el ambiente espiritual que se respira en un lugar, influencia en la iglesia, hace que la iglesia se manifieste en ciertas cosas. No es lo mismo la iglesia de la Odisea que la iglesia de Éfeso, mire la iglesia de Éfeso, que era una iglesia apostólica, como ellos saben hasta probar a un apóstol, cómo ellos pueden perseverar y todo. Amén. Vemos la iglesia de Pérgamo, hermano, que aunque estaba donde moraba Satanás, donde Satanás había establecido su guarida, su morada, su trono, vemos cómo esa iglesia, a pesar de eso, era una iglesia batalladora, que no tenía temor al sistema de opresión, pero que también se había descuidado
con todas estas cosas. ¿Amén o no? Bueno, ahora miremoslo aquí. Esta ciudad, acuérdense que ellos no estaban velando, no estaban vigilando y se les metió el enemigo y los saqueó, los conquistó la ciudad. Hay veces que por no velar. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y hay gente que la carne lo ha derribado, lo ha derrotado. ¿Por qué? Porque no velan. Por no velar. Velar es vigilar, estar atento, estar pendiente del peligro, del enemigo, cómo se echa, cómo viene. ¿Amén o no? Sé vigilante. Entonces ellos se descuidaron. Se confiaron, igual que creyentes. No, yo voy a la iglesia tal, la iglesia más bonita, el pastor más simpático, la iglesia más importante, la iglesia de más tradición, la iglesia de más poder, de más oración, de más no sé qué. Pero ¿qué se gana con estar en un lugar así, en un lugar inexpugnable, si no vigila? El enemigo siempre va a buscar por dónde entrar. El enemigo siempre va a encontrar. Dice en el Cantar de los Cantares que hay que cerrar los portillos, que son los que permiten que las pequeñas zorras se metan y acaben con el cultivo. Amén. Hay que cerrar toda puerta, hermano. Hay que dejar la pereza para orar. Hay que perseverar, velar en oración. Hay que velar. Hay que estar atentos, hay que velar, hay que vigilar, hay que leer la Biblia, hay que asistir a los cultos. Hermano, hay que entender, estudiar la palabra, meditar en ella. Yo no puedo pensar de que el diablo es un león sin dientes, dice león rugiente. Amén. Dice que está vencido, que lo anda suelto. Dice que no nos puede tocar, pero se ha devorado a muchos. Eso debe quedar claro en nosotros. Esta es una advertencia. Le dice, afirma las otras cosas que están para morir. O sea, ya se está muriendo por partes. Un creyente empieza a morirse por partes. ¿Oyó? Una iglesia empieza a morirse por partes. Se muere el entusiasmo para llegar. Se muere la disciplina para servir. Empieza a morirse y muchas veces el líder no se da cuenta o no lo toma en cuenta. Entonces cuando uno se para firme ahí porque uno sabe cómo es que trabaja el diablo, entonces la iglesia dice que el líder es un fanático, un religioso. Mire por no velar lo que le pasó. Esa iglesia estaba muerta. De tal manera que cuando uno ve el liderazgo, que no llegan a la oración, ya es preocupante, no están velando. Cuando uno ve que el liderazgo que hay en una iglesia ya no asiste a culto, está mal. Ya está flaqueando, está abriendo puertas, está dándole oportunidad al enemigo de que lo derribe. Ustedes saben ya eso aquí, porque ya eso lo hemos vivido. No es que el enemigo se nos encarame, pero sí que el pastor los apriete. Esto es disciplina, hermano, para poder vivir en un reino. Este es el reino de Dios. Y si el reino del diablo está organizado, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, y nosotros tenemos 5 ministerios y no nos organizamos ni nos sujetamos a ellos, ¿qué esperanza? ¿Qué nos espera? Se nos mete la muerte espiritual porque cambiamos la normativa del culto. La alabanza se contamina, la oración desaparece, los creyentes llegan cuando quieren. No hay una asistencia pronta al culto. Hay muchos textos que hemos tocado acerca de este punto y creo que esto aquí no es nuevo. Afirma las otras cosas que están para morir. A alguien puede ser que todavía cree que está bien porque ora. Es lo que le queda por morirse. De pronto le falta que se le muera la oración, pero ya no lee la Biblia. Ya no se congrega. Ya no ora por los enfermos. Ya no visita, ya no evangeliza, ya no hace nada. Y se va muriendo poco a poco.
El Señor le dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ay, pero ¿qué más quiere, hermano? Es que el pastor también aprieta mucho, es que usted crea... No, delante del pastor no. Dijo el Señor, no he hallado tus obras perfectas o completas delante de mí, delante de Dios. Amén. Lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominación, dice la Biblia. Lo que nosotros creemos que la gente nos aplaude, por eso es tan malo de la adulación, hermano. Y el favoritismo y las rosquillas y rosquetes que se hacen en las iglesias. Que creemos que porque, ay no, yo soy amigo con el pastor y la pastora y nos despedimos de besito y no sé qué cosa, eso no lo salva. Ni eso le da vida. Eso lo puede llevar a confiarse. Esto es lo que le pasó a este Sardis. Como ciudad se confió y llegó Ciro y la conquistó. La saqueó totalmente. Y nunca más se volvió a parar. Para la época, por eso le dije la fecha, para la época en que se escribió Apocalipsis no había ni sombra de lo que era la ciudad de Sardis. Y espiritualmente, ahora que el Señor la reprende, no hay ni sombra de lo que era. ¿Ve? Tenían nombre de que viven, entonces vivían del cuento, de la fama, vivían del pasado. No, si usted me viera a mí cuando yo recién convertido, yo oraba, hermano, vigilaba, yo me amanecía leyendo la Biblia y todo, y ahora, no, ya maduré. Ya maduraste, ya te pasmaste. Porque algunos piensan que el primer amor es el fueguito ese que tienen las creyentes al principio. Ya lo explicamos en el primer mensaje. El primer amor es darle el primer lugar a Dios en todo. Amén. Amén. Entonces ahora dice así, escuche bien. Dice ahí. Acuérdate que fuimos creados para buenas obras, que Él preparado de antemano, pero no las ha hallado perfectas. Y dice el versículo 6, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Dios no le pide a usted nada que Él no le haya dado. Amén. Y lo que usted recibe, lo recibe por el oír. Lo que ha recibido y lo que has oído. Lo que usted recibe, lo recibe por la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Los dones, los talentos, las capacidades, las riquezas de gloria, todo lo que nosotros tenemos lo recibimos por medio de la fe. De tal manera que cuando nosotros dejamos ya nos creemos, mire hermanito querido, yo el 27 de noviembre completo 28 años de haber aceptado a Cristo, de que el Señor me rescató. Y yo sigo leyendo la Biblia todos los días. Ahí está ella. Nunca jamás me acuesto, puedo tener sueño, lo que sea. Me ha tocado ir a ducharme. Usted sí que es religioso, pastor. Amén. Me gusta ser religioso. Me ha tocado ir a ducharme a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Pero no me puedo acostar sin leer la Biblia. No puedo. Amén. Yo no puedo creer que sea más importante tomarme un café que alimentar mi espíritu. Yo no puedo pensar eso. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Cuál es la causa de la muerte espiritual? Porque recibimos, pero no conservamos, no guardamos, no acumulamos, no atesoramos la palabra. ¿Cómo la atesoro, pastor? En el corazón. ¿Cómo hago? La leo, vuelvo y la leo, la releo y la sigo releyendo. La marco, le pongo notitas, entro con el cuaderno, están predicando, una palabra allí, un rema, ahí viene cuánto rema le ha dado Dios y los ha cogido, pero se lo olvidan. ¿Sí o no? Pues los olvidan, hermano. Ahora, y guárdalo
y arrepiéntete. Escuche bien. Eso no hay cuento de que estoy mal. No, yo estoy más muerto que vivo. Estoy paleta. No es eso. No solamente reconocerlo, es arrepentirse. Hablemos un poquito de Saúl. Siempre Saúl. Saúl reconoció que había desobedecido cuando lo mandaron a acabar con Amalek. Dijo, yo he pecado, hónrame delante del pueblo. Una cosa es reconocer el pecado y otra cosa es arrepentirse. Mira que hiciste mal. Sí, yo sé que hice mal, pero arrepiéntete, ¿ves? ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues la convicción de no volverlo a hacer. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia. Y no es solamente, ay Padre, perdóname la otra que viene. No, es un cambio de mente. La palabra para arrepentimiento es metanoia. Cambio de mente, cambio de actitud frente a la verdad, al conocimiento. Yo sé lo que es pecado. ¿Usted sabe qué es pecado? ¿No lee la Biblia? ¿Usted sabe qué pasa cuando uno no lee la Biblia? ¿Usted sabe qué es causa de cautividad? Les envié profetas desde temprano, por 23 años les he profetizado, dijo Jeremías, casi 25 años. Y no quisieron oír. Se fueron a cautividad. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las atarás a tu mano derecha como una señal. La pondrás en tus frontales, que no se te olvide. Y hablará de ella andando por el camino y las escribirás en los dinteles de las puertas de tu casa. Y hablarás de ellas estando en la mesa con tus hijos, y al acostarte y al levantarte, toda hora la palabra. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños y los extranjeros que hay en medio de ti, para que oigan, aprendan y teman a Jehová tu Dios. Deuteronomio 31:12. ¿Usted sabe lo que es no guardar la palabra de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor, dijo el salmista. ¿Sí o no? Entonces, esta iglesia es profética, porque eso que pasó allá se está manifestando en este tiempo final. Mira que dice: arrepiéntete, pues si no velas, escúcheme bien lo que le voy a decir. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. O sea, no se va a dar cuenta. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Démele la vuelta a la moneda. Voltéme la tortilla, dicen los guatemaltecos. Voltéme la tortilla. Y si velas, si no velas, voy a venir y no te vas a dar cuenta a qué hora vendré. Y si velas, sí te vas a dar cuenta. ¿Por qué los cristianos andan como en Sardis tan relajados con todo lo que está pasando? Las señales inequívocas, indubitables, dice la Biblia, de la segunda venida del Señor. Primero el arrebatamiento, ¿no? Ya tenemos temblando. ¿Por qué, si todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, por qué hay gente tan relajada? Y quisiera hablarle de esto, del tribunal, pero me aguanto. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, lo va a coger de sorpresa. Si usted está velando en oración,
en la palabra, en su conducta, en su santificación, está caminando, usted se va a dar cuenta de la venida del Señor. No el crono, no el minuto, no la fecha, pero sí se dará cuenta que estamos a la puerta del acontecimiento más glorioso de la humanidad, que es el arrebatamiento de la iglesia. Estamos a la puerta. Usted no ve las noticias, no ve las noticias en la televisión, no ve las noticias en las redes. En las redes es un día que mantiene pegado en el teléfono. No sabe que el Papa está pugnando por el matrimonio gay. Usted no sabe que eso va a nuevo orden mundial, que eso está estableciendo el pacto que acaba de firmar una sola religión. No ve cómo ya la moneda virtual está funcionando. No se da cuenta que aquí en Colombia, en Arauca, ya cerraron las iglesias porque se levantó el COVID. Y ni siquiera estamos aquí para orar por eso. Señor, guárdanos, Señor. Yo oraba ahora. Guárdanos, Padre, porque yo no quiero volver a esa esclavitud, a esa cautividad de estar encerrado en la casa y viendo un templo desocupado, donde Dios nos puso para ministrar, donde Dios nos puso para habitar, donde Dios nos puso para enseñar, para aprender y para capacitarnos. ¿Usted cree que no es muy triste? Yo salgo de aquí, paso por el parque, pregúntele ahí, y yo me conmueve, yo digo, mira a esos niños, a la hora que salimos de aquí, si quiere se va conmigo ahora, y va al parque. Unos pocos niñitos de 3, 4, 5 añitos, corriendo por ese parque, corren y juegan, gritan, otros en bicicleta, otros en patineta, se montan por toda parte. Y digo, mire, qué lindo estos niños jugando. Ellos llevaban 6 meses reprimidos sin que no se pudieran sacar de la casa. Que los niños no. Y no darnos cuenta de eso. De verlos ahora con esa alegría, con esa libertad, hermano. Yo cuando me voy le digo, mire qué bonito, que eso me da señal de que la vida volvió. Yo, 6 meses sin ver a esos niños en un parque. De que volvió la vida. Y si volvió la vida natural, la vida espiritual tiene que volver. ¿Cómo es posible que abran las iglesias y las iglesias vacías? ¿Por qué no está velando? ¿Por qué no se está velando? No sabrás a qué hora vendré sobre ti. Escúchelo bien, para que se dé cuenta qué es la muerte espiritual. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La muerte espiritual viene porque se manchan las vestiduras. ¿Oyó? Escúcheme lo que le voy a decir. No velar es condenación. Es gran tribulación y condenación si se descuida. Vestiduras sucias. No hallado tus obras perfectas. Le voy a poner un ejemplo rápido. Ayúdame, Padre. Ageo, capítulo 1 y Zacarías, capítulo 3. A ver, encontramos primero por aquí. Zacarías 3:7. A ver, no, 3:1. Una visión que tuvo el profeta acerca del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado de incendio?
Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, o sea, sucias. Es un sacerdote, alguien que tenía unas vestiduras especiales. Amén. Diferentes al resto del pueblo. Diferentes. Y dijo, y estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quita esas vestiduras viles. Y a él le dijo, quítenle, cambien eso. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Qué son las vestiduras sucias? Diga, pecado. Amén. Y te he hecho vestir ropa de gala, de pureza. Vamos a buscar un profeta más atrás, ahí un poquitico más atrás, de donde está usted, hermano. Vamos a mirar aquí, 2 cuadras más atrás, Ageo. Escuche bien. Hay una problemática en Ageo. El pueblo estaba mal, con hambre, necesitado. Y dice, en versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. A ver. Vamos a leerlo pues todo. Verso 3. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, encontró a Ageo. Diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, bien decoraditas, y esta casa está desierta. Es tiempo de estar frente a un televisor de 55, 60 pulgadas, viendo películas, mientras esta casa está desierta. Es tiempo de estar con un teléfono Apple de 3 o 4 millones en la mano, viendo babosadas que no edifican, más bien que contaminan, y mientras esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, están caminando mal. Sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. La economía no fluía. ¿Cuál es la causa por la cual hay tanta pobreza en las iglesias? ¿Cuál es la causa? Que la plata no alcanza. Y el que trabaja como si echara la plata en el bolsillo roto. Dice aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. De pronto, ¡pum!, se quemó el televisor de 60 pulgadas. De pronto, ¡pum!, se quemó la lavadora. De pronto, no le sigo quemando cosas porque me dice que lo estoy maldiciendo. Y el pastor me quemó todo y llegué a la casa, está todo quemado. ¿Qué tipo tan de mala pata? No, yo no soy profeta, soy boyero y recojo higos. ¿Por qué? Dice, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. O sea, no había cosecha, ellos trabajaban con la agricultura. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de vuestras manos. No producían. ¿Estamos aquí o no? Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá. Este es el sacerdote que estaba con vestiduras viles. Y lo oyó, escúchalo bien, y lo oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, el que vimos en Zacarías 3.
Y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios lo oyeron y las palabras que había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, diciendo al pueblo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando el pueblo está mal, el pueblo cree que Dios lo olvidó. Dios no se olvida de su pueblo. Yo estoy con ustedes, pero hagan algo. Hagan mi voluntad. Yo quiero poner mi voluntad en esta casa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra, dar la revelación de qué es lo que quiere que hagamos. Amén. Habló por mandato de Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. En el mes séptimo, a los 25 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, otra vez, diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, dile a Josué, el hijo de Josadac, sumo sacerdote, y dile al resto del pueblo, los mismos que ya les hablaste, que te despertó el espíritu. Ahora no basta solamente con que tengan un espíritu ahí ferviente, listo para Dios. Les dijo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Zorobabel esfuérzate, dijo Jehová, dice Jehová. Y esfuerza también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Dios está con nosotros, pero trabaje. Haga algo para el Señor. Dejémoslo ahí. Siga leyendo en su casa. Después de que lea esto, se va al capítulo 3 de Zacarías. Le dice: me mostró al sumo sacerdote Josué y Satanás a su mano derecha para acusarle delante de Dios. Entonces el Señor le dijo: quiten esas vestiduras viles y póngale vestiduras de gala. Y le dijo: mira, te quité las vestiduras viles, he quitado de ti tu pecado. ¿Cuál era el pecado? Que había manchado las vestiduras de Josué, el sumo sacerdote. Dígale: no se esforzó, a pesar de que le despertaron del espíritu, a pesar de que envió la palabra por medio del profeta, se quedó como si nada. Para que me entiendan, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué le estoy queriendo? No, ¿qué le estoy diciendo? Que Dios le está dando la palabra en este momento, despertándole el espíritu para que se ponga pilas, y sigue por lo mismo. Y ese no es el problema. Pues el problema sí, porque es pecado. El problema es que cómo va a ir al cielo. ¿Cómo se va a ir con el Señor en el arrebatamiento? Si el Señor viene a llevar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Capítulo 5 de Efesios dice así. ¿Y qué hace usted cuando lee la Biblia y le dice que a la novia se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente? Y luego le dice: el lino fino y resplandeciente son las obras justas de los santos. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Y qué hacemos cuando el Señor dice que había una boda en el cielo, una fiesta, una boda en la casa del Padre? Y encontraron a uno que no estaba vestido para bodas. Dijo: ¿y este qué? ¿Por dónde entró? ¿Qué? ¿Se coló? Y él se quedó callado, no sabía qué responder. ¿Qué responde un cristiano que sabe esta doctrina y que llega al cielo y que le digan: ¿y este qué? ¿Por qué está vestido así? Esas vestiduras no son vestiduras para boda. Digo, sáquenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. No lo mandó para el infierno, lo mandó para la gran tribulación, a que limpie sus vestiduras allá. Amén. De tal manera, hermanos, que este mensaje
Es importantísimo. Estás muerto. Estás muerto. Amén. ¿Qué es lo que hace que esta iglesia esté así? Que no velaba. Le saquearon todo. ¿Qué hace un cristiano cuando el espíritu de oración ya no se fue de él? Porque la oración es un espíritu. Yo derramaré espíritu de oración y de súplica cuando ya no puede orar. ¿Qué hace un cristiano cuando ya coge la Biblia y se queda dormido? La Biblia es un somnífero. ¿Qué hace un cristiano cuando ya no siente pasión por llegar al culto? Nada. ¿Qué hace un cristiano? Diga, afirmar lo que todavía no se ha muerto, lo que está por morir, y velar y arrepentirse. O sea, no velar es pecado, porque no velas, arrepiéntete. Amén. Entonces sigue diciendo, es Apocalipsis, aquí está. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Escuche esto. Tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Sabe cuántos habitantes tenía Israel más o menos en el tiempo de Elías? Más o menos la población de Israel ha sido por entre 8, 9 y 10 millones de habitantes. Y en los tiempos de Elías tienes unas pocas personas ahí que no han doblado su rodilla delante de Baal. Me he reservado 7,000, póngale 7 millones para no ir tan alegres. De 7 millones de habitantes que tenía Israel, que eran pueblo de Dios todo, apenas habían 7,000 que no se habían contaminado con Baal. Y de esta iglesia, unos pocos, mi hermano, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Oh, que el Señor no borra a nadie. Y ahí dice, los que andan con vestiduras blancas, conmigo, no los voy a borrar. Voy a darle la vuelta a la tortilla. Y los que manchan las vestiduras, pues sí, hermano. Esa es la Biblia. Yo no estoy mandando a nadie del infierno ni condenando a nadie. Me da temor y temblor pensar que esto me puede ocurrir a mí. Y tengo que ponerme pilas. Porque Sardis se les metió el enemigo y lo vació, lo saqueó de todo lo que tenía. Amén. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que me confiese, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Qué es lo primero que hace la muerte espiritual? Que ya no confiesa que es cristiano, ya nadie sabe que es cristiano, hermano. Ya se avergüenza hasta del Señor. Son pasos, son procesos que se dan y de los cuales Dios nos advierte. Amén. De tal manera, mis hermanos, que a mí me parece que son muy importantes estos mensajes, mirarlos desde esta óptica. La iglesia ya estaba corrompida aquí, ya estaba romanizada, se relajaron. Sí, yo soy cristiano evangélico, pues yo no voy a ninguna parte. Yo soy cristiano evangélico, pero yo no voy a culto. Yo sí soy cristiano, pero yo no creo en los pastores. Yo soy cristiano, pero no, yo no ando descarriado, yo estoy bien. Yo acaso ando en fiesta, acaso en prostíbulos. Y es que acaso es por obras. Es por velar
porque Él quiere poner su voluntad en su templo y nosotros también somos templos del Espíritu Santo. Amén. Suena como a manipulación del pastor. ¿De qué hablan hoy? No nos manipuló que fuéramos a culto. No le estoy diciendo eso. Está hablando de velar. Usted puede venir a culto todos los días y no velar. Puede traer la cama. Pero sin cama se duerme ahora con cama peor. Es velar, es vigilar, es velar, darse cuenta el tiempo. Y por no velar, cuando menos acuerde, como en los tiempos donde llegó el momento del diluvio, se lo llevó a todos. ¿Por qué? Si las puertas estaban abiertas, no quisieron entrar porque no creyeron. Así las puertas, este es un movimiento de puertas abiertas, la iglesia. Mis hermanos, dijo Pablo al final de la carta de los Hebreos, espero que recibáis esta corta exhortación, esta pequeña exhortación, porque os he escrito brevemente. Y ore al Señor. Y ora a Dios, y yo oro para que les quite el sueño, para que no los deje dormir, para que la conciencia los despierte y les dé testimonio a su corazón de que todos necesitamos ponernos en paz con Dios. El tiempo está cerca. Empezó con una pandemia. Mire la retahíla que hay de terremotos. Mire la política cómo está. Mire cómo está la política, mire cómo está el Vaticano, mire cómo está todas esas cosas. Todo lo que se está dando. Todo el mover de revoluciones y cosas que se están dando en el mundo. ¿Y eso qué anuncia? La venida del Señor. Si no velas, no te vas a dar cuenta. Cuando uno vela, el mismo Espíritu le muestra a uno, le enseña. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque dijeron amén al menos. La gloria y la honra y la alabanza y la adoración, Señor, porque tú eres fiel, porque eres poderoso. Tu palabra dice que no le podemos quitar ni añadir a esta profecía. Señor, necesitamos la exactitud de tu palabra, necesitamos la exactitud, Señor, del poder, de la misericordia, del amor y de la fidelidad tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, para que siempre haya en nosotros ese temor reverente. La advertencia, Dios mío, Señor, bendito Dios, cada uno corre a su casa artesonada y esta casa está desierta. Señor, necesitamos solucionar este problema. Señor, por eso se detuvo sobre vosotros la lluvia. Y Señor, por eso, Dios mío, llamé la sequía. Por eso, Dios de los cielos, hay tanta necesidad. Creo que hemos encontrado, Señor, argumentos para poder exhortar, para poder, Dios mío, Señor, clamar y para poder buscar, Señor, tu rostro cada día con inteligencia, con sabiduría. Enséñanos a velar, enséñanos a escudriñar la palabra, guíanos, Señor. Pon en nuestro corazón el querer como el hacer. Yo abro mi corazón, yo pido perdón por todo el tiempo malgastado, por todo el tiempo empleado en vanidades, Señor, ilusorias, vanidades ilusorias. Tu misma palabra nos enseña. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Señor, te suplico que nos des, Dios mío, una oportunidad más, una más. Necesitamos muchas oportunidades. Que tu palabra, Señor, llene nuestro corazón y que, Dios mío, tu Espíritu, Dios mío, nos inquiete y podamos hacernos sensibles a la voz de tu Espíritu para saber, Señor, que tenemos que velar y orar, para no entrar en tentación, para saber discernir los tiempos y para saber qué hacer en ellos, Padre. Para saber que tú estás a la puerta y que, Dios mío, en un abrir y cerrar de ojos estaremos junto a ti. Y luego, Señor, delante de ti darte cuenta de todo lo que hayamos hecho. Esto me causa temor, me causa pavor, Señor, Dios Todopoderoso, por no decirlo de otra cosa. Pensar siquiera, Señor, bendito Dios, que tú, Señor, que tienes ojos de llama de fuego, escudriña la mente y el corazón del hombre. Y que al hombre le podemos aparentar,
Pero tu palabra dice, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Puede que los hombres aplaudan nuestro trabajo, puede que los hombres aplaudan nuestra espiritualidad, que los hombres aplaudan, Dios mío, nuestro comportamiento, pero eres tú el que premia, no es el hombre. Eres tú el que recompensa y no es el hombre. Eres delante de ti, bendito Dios, que somos evaluados, no delante de los hombres. Ayúdanos, Señor, a entender estos principios y que tu misericordia nos cobije, que podamos, Dios mío, aprovechar bien el tiempo y que, Dios mío, haya un compromiso serio, Señor, contigo, Padre. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego por cada hermano, Señor, que está a través de las redes, por esta iglesia, por cada uno, Señor, que podamos ser entendidos de tu voluntad y que tu misericordia, Señor, y tu paciencia, Señor, que has tenido para con nosotros, nos conduzca al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén y más amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga, los guarde, los ayude, los prospere, los anime, los fortalezca y los traiga a las 7 de la mañana, los que puedan. Aquí estamos para tiempo de clamor. Amén. Dios les bendiga a todos.